Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El día de hoy traigo para ustedes un episodio de entrevista, el formato que sé que algunos de ustedes disfrutan tanto como yo. Y para ello he decidido invitar al buen David R. González. David es cofundador junto a Íñigo Alegría de Genuina Media, una empresa que conecta los podcasts independientes con marcas visionarias. Y yo tengo el gusto de conocer a David desde hace ya varios años, gracias a nuestro recorrido justamente en el podcast. Él pues tiene desde hace ya varios años un programa que, aunque ahorita está en pausa, pues sigue disponible, el cual produjo junto a 3 amigos llamado Tripeando, podcast de entrevistas que, bueno, si no lo han escuchado, aprovecho para hacerles la invitación para que vayan. Están bastante cool las entrevistas que realizó en aquel momento. Y bueno, tiempo después, él es abogado, pero decidió meterse de lleno en la parte de la producción de podcast de forma muy comprometida, y esa es la razón principal por la que yo quería crear esta oportunidad de charlar a solas con él, de una manera en la que pudiera yo poder entender mejor pues qué es lo que hay detrás de sus intenciones, de lo que está buscando hacer en el podcasting. Porque, bueno, pues como te decía, ¿no? Del tiempo que tengo de conocerlo, llevó a cabo la producción del podcast Cuentos de Fútbol un año antes de que se realizara el Mundial de Qatar en el 2022, lo cual me pareció una estrategia bastante buena. Y cuando empezamos a escuchar el podcast, pues nos dimos cuenta de la calidad y el nivel que estaban manejando. De nuevo hicieron algo muy similar en cuanto a niveles de producción con el podcast de La Invención de América del Norte, en donde se dieron a la tarea de contar la historia del Tratado de Libre Comercio, pero es un tema que podría ser como poco interesante. Sin embargo, ellos lograron hacerlo de una forma bastante entretenida. Y hoy en día su enfoque ya no está tanto en la producción. Como CEO de Genuina, realmente comparte que el enfoque es distinto, y ahora el objetivo principal es el de ayudar a los podcasters de habla hispana a poder crecer y enfrentar los retos de la monetización de sus podcasts, obviamente, en Latinoamérica. Entonces, yo cuando vi esto, cuando entendí lo que estaba él, o bueno, mejor dicho, cuando vi lo que estaba buscando a través de Genuina, dije, tiene que estar sí o sí en Activa tu Podcast. Tenemos que escucharle a personas como él que están haciendo justamente más cosas por los podcasters latinoamericanos. Y por eso es que vino el programa, y aquí pudimos conversar acerca de Genuina, de cómo han ido pasando de la producción de podcast ahora hacia la parte de enfrentar los retos que existen de la monetización. También hablamos de los retos que existen detrás de crear un programa, y también mencionamos nuestra perspectiva detrás, bueno, la perspectiva que tenemos cada uno de la publicidad de nuestro medio. Aprovecho para mencionar que hoy en día N-Media colabora con Genuina, y esa también fue otra excelente excusa para invitarlo aquí al programa, al tiempo que anunciábamos que formamos parte de la red de Genuina. Así que espero que sea una charla que disfrutes, tanto como yo disfruté, y que sea algo de utilidad para ti. Así que vamos con la entrevista. Me gustaría conocer las historias detrás de los primeros episodios que grabaste en Tripeando. O sea, ¿cómo fue que llegaron al formato de hacerlo? O sea, no estoy seguro de si eran 3 personas desde el inicio, ¿no? O sea, sé que los últimos episodios eran 3 personas. Me pareció muy, muy inteligente el hecho, porque yo recuerdo haber escuchado episodios anteriores en donde aparecían los 3, ¿no? No sé si hasta en fotos o en imágenes los veía, pero ya después en la serie ya se dividían, ¿no? Y de hecho tú, los episodios que yo alcancé a escuchar de Tripeando eran hablando con personas que a mí me encantaría tener aquí en el programa también, ¿no? Que fuera con Dani Sadia y con Roger, y hablando específicamente de podcasting, ¿no? De esa parte. Pero, o sea, si nos vamos hasta el episodio 1, episodio 2, episodio 3, o sea, ¿cómo fue que
que tomaron la decisión en conjunto de hacer la idea y qué sucedió en esas primeras entrevistas, cómo los seleccionaron los invitados. Platícame, por favor. Sí, mira, realmente el concepto nació a través de un ex integrante de Tripeando. Bueno, todos somos ex integrantes ya, pero básicamente como que el fundador de Tripeando es un muy buen amigo que se llama Emilio Rivero, que él dijo como tenemos que empezar un podcast y todos nos la pasamos mucho comentando, sobre todo los podcasts de Tim Ferriss, nos encantaba escucharlos y como que de ahí nació la pasión y la idea. Todos trabajábamos, teníamos nuestra chamba normal, ¿sabes? Entonces como que... Sí. Y bueno, y creo que estamos terminando la carrera, entonces eran tiempos bastante ocupados y el concepto comenzó, digo, si escuchas el primer episodio, somos 4 personas, o sea, 4 amigos de hecho, hablando de temas que habíamos estudiado. Entonces, básicamente, no podría decir que estaba scripted, pero sí teníamos como unos talking points que íbamos discutiendo y luego nos dimos cuenta rápidamente que era muy difícil hacer ese formato y que requería demasiada preparación. Entonces nos pasamos al formato entrevistas, que es más fácil, la verdad. Y también nos dimos cuenta que entre todos entrevistar a alguien al mismo tiempo no nos daba para ser frecuentes en la publicación, así que nos dividimos. O sea, literal fue más tema de que, ok, queremos ser frecuentes, queremos que esto crezca, cada quien tiene que sacar un episodio al mes. Ese era el objetivo, ¿no? Y estuvo muy padre porque sí fue un efecto snowball, ¿no? Sí, como bola de nieve, donde empezamos entrevistando a amigos y ese amigo nos presentaba a alguien o ya podíamos decir como, oye, ya entrevisté a esta persona, ¿no? Y como que eso nos fue llevando a personajes muy interesantes hasta el punto de que un Pau, que también llegó a ser integrante del equipo muy importante, entrevistó a Felipe Calderón, ¿no? Que fue como yo creo que la persona más famosa que tuvimos en el podcast y fue muy padre, ¿no? O sea, tuvimos chance de conocer a gente muy, muy cool. Claro, y o sea, sí, el tema de política es algo que al final del día es, como que siento que ha sido rozando, ¿no? Hablábamos hace ratito de Nexo y de la invención de América del Norte. Y el hecho de hablar porque también allá hablaron con otro expresidente, si mal no recuerdo, en el podcast De Nexo, sí. Nexus. Entonces, sí, o sea, el hecho de tener expresidentes en tu podcast, yo creo que es una experiencia, bueno, no sé, tú nos dirás, ¿es una experiencia recomendable o no recomendable? Cómo lo has experimentado tú, al menos desde la experiencia con tu podcast y con tu productora? Mira, la verdad, o sea, el podcast de América del Norte, es un podcast de Nexos, de la revista Nexos, que es una revista muy política, y nosotros ayudamos en la parte de producción. O sea, ahí como que nosotros no tuvimos el guión para llevarlo, pero se acabó entrevistando a Salinas de Gortari, que no da muchas entrevistas, entonces Íñigo acabó saliendo en las mañaneras básicamente, lo cual estuvo muy simpático, pero realmente nosotros tratamos de no meternos en temas políticos, o sea, es complejo, como que lo que nos gusta son los podcasts y creemos mucho en la libertad de expresión en todos los sentidos y por eso nos encanta este medio, pero en general nosotros tratamos de no meternos en temas políticos. Sí, sí, sí. No, y yo tampoco, así que nada más que ahorita me vino la duda a la mente porque, pues quién sabe, ¿no? O sea, ahora hay muchos políticos con podcast y yo no descarto que el día de mañana alguno termine en Activa tu Podcast hablando justamente de esa experiencia, porque la realidad es que de todo se aprende, ¿no? Y de todos vas encontrando los retos, vas encontrando las soluciones. Y ¿sabes qué? Me quedo ahorita regresándome a la parte de tripeando, que en muchas ocasiones, o sea, a mí a veces la gente no me cree cuando les digo de que sobre la marcha vas a ir solucionando, ¿no? Y luego vienes tú, ¿no? Con un podcast que tuvo 5 años y entonces cuentas la anécdota de, o una productora cuenta la anécdota de, sí, empezamos y luego nos dimos cuenta y nos dimos cuenta y nos dimos cuenta, porque en realidad te vas dando cuenta sobre la marcha, en especial hace 6 años, hace 5 años, que si bien había información, pues era un poco más limitada. Hoy en día, pues
ya hay mucha más información acerca de cómo hacer un podcast, pero aún así hay poca acerca de cómo se solucionó en determinado momento los episodios 4 y 5 y 6, que ahí es en donde me parece que está gran parte de la carnita para que posteriormente llegues al episodio 57, al 80 y tantos, al expresidente y demás, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. A mí igual me pasa que debe ser muy similar a lo que tú vives mucho, pero quiero empezar mi podcast, ¿qué micrófono compro? ¿Qué cámara compro? Y para mí siempre es como, no, o sea, espérate, ¿de qué quieres hablar? Como, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Qué voz vas a usar? O sea, como, creo que hay preguntas mucho más complejas que la producción, ¿no? Es como, oye, la producción ya está, hoy métete a Riverside o donde estamos ahorita nosotros y ya, ¿no? Como que lo difícil es cómo vas a crear contenido frecuentemente y Total. cuáles son tus objetivos. Total. Oye, fíjate que justo nosotros en esos momentos nos encontramos haciendo el reto de Reactiva tu Podcast en 5 semanas. Y yo tomé uno de tus artículos, ¿no? Porque además, pues hay que decirlo, eres blogger, ¿no? En el ámbito del podcasting, compartes muchas cosas muy interesantes. Y dentro de ellas encontré el de las 9 preguntas difíciles, ¿no? Que hay que hacerse antes de lanzar un podcast. Me pareció bastante bueno. Lo tomé y les dije, oigan, voy a tener en unos momentos más a David en una entrevista. Lean este artículo, está muy bueno. Y eso se los mandé a ellos. Y luego yo dije, bueno, esto, ¿con qué me puedo regresar a David? Y me gustaría saber, David, ¿qué preguntas difíciles te estás haciendo hoy en día en cuanto al tema del negocio de los podcasts? Buena pregunta. Creo que me gustó escuchar que soy blogger, nunca había escuchado eso. ¿Qué preguntas difíciles de los negocios de los podcasts? Pues mira, creo que ahorita nosotros estamos menos, o sea, nosotros genuina estamos cada vez menos en la parte de producción. Y creo que lo que hemos visto es que plataformas muy grandes o empresas muy grandes como Amazon, como Spotify, invirtieron mucho dinero en producir podcasts originales o en tener como deals con ciertos personajes que les iban a generar exclusividad, ¿no? Como Joe Rogan es un ejemplo de eso. Y parece que no les funcionó. Entonces apagaron muchas de esas fuentes. Y creo que hoy en día las empresas que le producían mucho contenido a estas plataformas hoy no saben bien qué hacer. Y creo que para mí esa es la pregunta como más difícil que estamos enfrentando hoy como industria, que es ¿qué va a pasar con la producción original? ¿No? O sea, estas series limitadas que escuchamos, que son bellísimas, que agregan tanto valor, es muy difícil hacer dinero con ellas, ¿no? Entonces, todo está empujando más a produce un podcast donde un always on show, ¿no? Un podcast que salga cada semana, que sea más de entrevistas, pero también estas producciones narrativas diseñadas auditivamente, como que creo que la pregunta es si van a sobrevivir o no. Sí, fíjate, me hiciste recuerdo, yo estoy en una comunidad de oyentes que está organizada por Oscar Iván en Colombia y pertenece a una comunidad llamada Peces Fuera del Agua. Y él ponía una pregunta, es que la pregunta que la mayoría de las personas se está haciendo ahorita dentro del podcast es ¿cómo hacer dinero con mi podcast sin renunciar a la línea editorial e intereses propios? ¿No? Que muchas veces como que cuando vas a arrancar terminas justamente, o sea, te vas haciendo esa pregunta primero de, oye, yo quiero hacer esto por mí, por y demás, pero ya cuando empiezas a escalar la pregunta y las soluciones a las que vas a acotar, terminas justamente viendo la manera, una forma en la que sin querer tienes que ceder y tienes que renunciar, ¿no? A ciertas cosas por las cuales inicialmente comenzaste. Y sabes que me quedo pensando ahorita que precisamente yo recuerdo el caso de algunos programas que fueron adquiridos por grandes plataformas sobre todo durante la pandemia, que después dejaron de producirse a pesar de que estaban en contra de ello, las personas que formaban parte del equipo. Y me quedo pensando, dije, a ellos les hubiera venido tener a un David en el equipo, ¿no? Porque definitivamente hubieran podido leer el contrato
y las condiciones con las cuales se realizaba la adquisición para determinar qué iba a pasar después, qué iba a suceder cuando eso, o sea, si la hipótesis no salía tan correcta como la estaban planteando, ¿no? Porque definitivamente fue un tema de una mala lectura, ¿no? Una mala negociación en los documentos, estoy suponiendo, ¿no? Tú ahorita ya me podrás dar tu punto de vista, porque hay que decirlo también, no tenemos el caso completo, pero a mí no se me ocurre que otra cosa haya sido lo que los haya frenado de golpe para no poder continuar con eso que ellos crearon desde cero. Esa es una genial pregunta también, porque muchos de estos deals, o sea, por ejemplo, con Spotify, lo que Spotify prometía era, oye, dame exclusividad y dame básicamente como la propiedad intelectual de tu podcast y yo te lo voy a crecer y te voy a hacer como un deal con mucho dinero. Y cuando acababan ya no tenían ni la propiedad intelectual ni el deal. Pero, ni el dinero. Ni el, sí, o sea, pero, ni el dinero ni nada, ¿no? Ya se ve pues, todo ya ido. creo que ahí está la duda para mí, como que yo siento que en muchas ocasiones ese deal tomaban podcasts que luego eran muy chicos, o sea, como que también sí los llevaron a un punto donde sí te hace preguntarte, ¿hubieras hecho la misma cantidad de dinero y de fama si no hubieras tenido ese deal? ¿Quién sabe, Uf, no? Pero pregunta difícil de David para todos esos podcasters que sí, porque claro, yo creo que es jodido hacerse la pregunta hoy en día después de que porque ya no hay manera de recuperarlo, ¿no? sí, digo, o sea, yo trabajo y tú igual, trabajamos con muchos podcasts que son muy pequeños, que simplemente como por el nicho o por muchas cosas, nunca van a llegar a un tamaño, o sea, Total. que sea top charted en Spotify, ¿no? Y si te dan esta oportunidad, pero casi le estás, entre comillas, vendiendo tu alma al diablo, la tomas, pues quién sabe, ¿no? O sea, no sé, creo que es una pregunta difícil. Sí, totalmente es una pregunta difícil. Oye, bueno, nos regresamos entonces antes de seguir, ya nos estamos empezando también a tripear aquí en Activa tu Podcast. ¿Cuál fue ese primer podcast que produjo Genuina Media? ¿No? Como para regresándonos un poquito a los orígenes y también para entender un poquito como de cuál era la visión de producción de podcast que tenían en aquel entonces. Sí, mira, nosotros empezamos con la idea de producir podcasts originales, como que estábamos justo en el boom de Gimlet y de las adquisiciones que surgieron en esa etapa que ahorita ya no sirvieron en muchos sentidos. Bueno, sí sirvieron, pero ya las tuvieron que vender. Claro. Pero nosotros dijimos, queremos ser eso, nos encanta lo que hace Gimlet y esa era nuestra inspiración. Y para eso dijimos, necesitamos empezar a producir podcasts para empresas, para generar algo de dinero. Y la primera empresa fue la de unos amigos, que era un tema de financiero. Entonces, básicamente nos dedicamos hicimos un podcast narrativo que estuvo muy padre y fue nuestro primer podcast, como que aprendimos a sacar un script, o sea, como que aprendimos temas de producción que nunca habíamos tocado, gracias a la confianza de tus amigos, y salió el podcast. No muchas personas lo escucharon, pero ese fue nuestro primer podcast. Qué genial y me quedo pensando sobre todo en esa parte de la confianza con la que pues las personas, ¿no? Sobre todo las que nos ven echándole, ¿no? Porque yo también tengo la fortuna de, ahorita en el reto, basta decir, ¿no? El reto que estamos haciendo en Activa tu Podcast, pues empezamos justamente con gente de confianza. Entonces, que confía en el trabajo de uno y apuesta, y claro, ¿verdad? Hay que decirlo, apuesta por uno, pero también apuesta por ellos mismos, ¿no? Porque las personas también están apostando o sea, a veces no lo vemos en esta escala, pero porque puede parecer ridículo para algunas personas, pero a mí me gusta pensar de que, oye, es como si de pronto dijeras, quiero producir una película, ¿no? Pero en pequeña escala. Pero literal es que cada persona que se lanza a hacer un podcast es prácticamente como si le entrara a lo que era de producir su propia película, ¿no? Pero pues el comparativo y la palabra que suena rara, podcast y demás, no queda tanto. Sin embargo, es cuando lo tienes, o sea, eso es tuyo, ¿no? Y eso está en todas las plataformas en donde tú lo pongas y donde tú lo distribuyas y terminas haciendo mucho de lo que hacen los músicos y hacen los directores de cine y todo de esa labor en una escala distinta, por supuesto, ¿no? Pero al final del día es esa apuesta que hace por ti y que no sería posible si no hubiese primero una persona que confiara en hacerlo. En este caso, tus amigos, los míos, y después pues uno ya ahí se pone a lo que no sabe lo aprende, ¿no? Para con tal de sí sacar eso que prometió. Exacto.
Sí, y creo que, digo, el tema del podcast es que parece más fácil de lo que es, y parece más barato también de lo que es. Entonces, es difícil tanto para una persona normal producir un podcast así que sea narrativo, y también una marca dice, híjole, como que pensar. Luego, bueno, a mí me ha pasado mucho que piensan que es más barato de lo que es, pero requiere mucho esfuerzo y, y mucha planeación, ¿no? Digo, nada que ver con una película, pero sí lo suyo. Claro. Claro. Oye, por ejemplo, ahorita en términos de producciones, ¿no? Yéndonos a las grandes producciones, o al menos que para mí como audiencia han sido las más famosas. Estamos a pocos meses de repetir el gran evento que en México se espera con ansias, ¿no? Aquí ya están locos por saber cuándo van a salir los primeros boletos. Y ustedes lanzaron el podcast de cuentos de fútbol pues justamente unos meses antes del Mundial de Qatar del 2022, ¿no? Entonces, hoy en día, y yo no sé si esto es algo que vayan a estar haciendo pronto o no, si vamos a ver otra vez cuentos de fútbol como en las historias de Genuina y como alguna estrategia o lo que sea, pero en aquel momento, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los grandes retos que tuvieron detrás de la producción de un podcast de ese nivel? Porque hay que decirlo, y también ahí, así como lo dijiste hace ratito, ¿no? Un shout out a tu socio Íñigo, que también se rifó con la locución, o sea, quedó muy buena. O sea, la neta, se disfruta escucharlo y da gusto también ahí, pues, como colega y compañero. Pero, o sea, detrás de todo eso hay un montón de trabajo, ya lo decíamos hace ratito, y un montón de retos. O sea, ¿cuáles fueron los principales que les tocó vivir a ustedes en cuentos de fútbol específicamente? Pues la verdad fue un podcast que hicimos en muchos sentidos como por amor al arte. Sabemos que iba a ser muy complicado como monetizarlo. También hay un shout out a Daniel, que fue nuestro socio en este proyecto. No es tan genuina, pero nos ayudó con la escritura de muchos de los guiones. Y creo que el reto principal fue contar las historias bien, ¿no? Porque son historias que son muy ricas en sí, que tuvimos la forma de encontrarlas y que afortunadamente hay muchísimas, pero siempre le quisimos como agregar algún tipo de plus. Muchas veces eso era entrevistar a personas del país o cosas de ese estilo, y, y simplemente ese tipo de entrevistas como que le agrega mucho más trabajo, ¿no? O sea, es sacar transcripciones, revisar qué es lo que vas a meter, qué no. Eh, También el diseño del sonido que hicimos con Shenandoah, que es muy bueno, fue complejo porque gran parte de ese podcast es ambientación, o sea, gran parte. Y creo que esos fueron los retos principales. Claro, sí, ahorita están sonando las olas del mar de cuando el episodio 1, ¿no? De que van llegando y justo uno te vas, o sea, es la magia del podcast, ¿no? Te va trasladando y vas viendo los barcos y la narración, y es una combinación de múltiples factores, ¿no? No solamente es que Íñigo se levantó con buena voz ese día, ¿no? O sea, ya lo dijiste, hubo alguien que redactó, que escribió la historia para que fuera interesante, para que y te transmitiera algo, y te transportaras a ese lugar y decidieras quedarte a completar la historia. Entonces, es lo bonito, ¿no? Y yo más bien es viendo un poquito como el recorrido de los podcasts que habías venido escuchando, yo dije, no, pues es que se nota que David es un enamorado del podcast, no del video podcast, como lo conocemos hoy en día, sino de sus orígenes desde transmitir emociones por medio del audio, ¿no? Que es algo que luego uno se pone muy romántico aquí y todo, pero pues es que pues uno fue como llegó al medio, y es como pues, de alguna manera busca mantenerlo también por las ventajas que representa y demás, ¿no? Lo otro que ahora sí, si nos vamos y nos cambiamos de lado y nos enfocamos y lo comparamos con el podcast de la invención de América del Norte, ahí digo, de entrada, pues yo lo primero que viene a mi mente es, hubo cosas, porque ya lo dijiste hace ratito, hubo cosas que ya no estaban del lado de Genuina, sino ya era más bien un tema de ejecución, ¿no? De management y demás. ¿Cuáles fueron los retos de este otro podcast?
era pues un rubro distinto y pues eran temas, pues sí, o sea, ya no eran temas tan románticos, ¿no? Que no eran temas tan de amor al arte, sino ya era un tema más estratégico y de cuidado pues sabemos que el tema político, pues en cualquier parte es complicado. Creo que el reto principal de la invención de América del Norte es justo lo que platicábamos, ¿no? ¿Cómo haces un podcast interesante de un tratado de libre comercio? Y, o sea, creo que en papel, si alguien escucha eso, dice, gracias, pero paso, ¿no? Claro. Y digo, o sea, naturalmente, es solo para personas que les interese mucho ese tema, pero creo que lo que se logró, o sea, Nexos y el equipo de Genuina, es que aunque no sea tu tema y que no estés como muy involucrado en eso, si eres mexicano o mexicano, lo increíble es que puedes viajar a la historia y darte cuenta cómo hace 30 años México era otro país y ahorita cómo vivimos, la verdad, digo, si hablamos con cualquier compañero o compañera latinoamericana, creo que nos consideran los más agringados de todos, ¿no? O sea, siempre somos los que tienen los productos americanos, los que tienen como esta influencia, los anglicismos, todo eso. Y creo que el Trato de Libre Comercio ha ayudado mucho en eso, ¿no? Entonces, es parte de nosotros en muchos sentidos. Oye, yo escuchando ese podcast, yo decía, no manches, o sea, éramos como Japón, ¿no? Éramos así como de, nomás así como lo interno, ¿no? De nada sale de esta isla, nada entra y todo se reforzaba, algo así. O sea, en Japón en determinada época, por supuesto, ¿no? Y no sé, o sea, yo ni por aquí me hubiera imaginado, porque justo con lo que acabas de decir, o sea, no solamente al exterior, o sea, uno mismo, pues ya está como, hace unos días estuvo una amiga aquí de visita y aquí en Monterrey, y decía, oye, están muy bonitos los malls, las plazas comerciales, ya visité 5. Y yo me quedé pensando de que no manches, o sea, no puede ser posible que lo más atractivo que tenga Monterrey sean sus pinches plazas comerciales, ¿no? O sea, que vienen justamente de los gringos. Entonces, ese tipo de cosas ya das por hecho que esto siempre ha sido así, cuando en realidad pues la historia te marca que no, o sea, que ha habido épocas y ha habido etapas en las que tu país no era lo que es hoy en día, ¿no? Y si han ocurrido cambios, han sido por múltiples factores que han pasado a través de la historia precisamente. Entonces está súper interesante esto de eso que quede reflejado en formato podcast, porque luego yo me pongo a pensar, ¿no? Si así en podcast fueron a dar hasta a la mañanera, y para contexto de las personas que no sepan qué es la mañanera, es el evento de mayor relevancia política a nuestro país cada mañana, en este caso la presidenta o el presidente, pues habla de toda la parte general de lo que ocurre en el país en una hora o menos, pero más. Y ahí salió justamente el clip del podcast producido por Genuina. Yo me pongo a pensar, ¿tú crees que o sea, qué impacto crees que hubiera tenido si ese programa hubiera sido video podcast y no podcast solamente? Pues creo que hubiera sido mucho más difícil de producir, Ejecutar, por supuesto. de ejecutar. De entrada, no sé si muchas de las personas que aparecieron en el podcast, o sea, el expresidente Salinas o otros personajes como muy importantes que fueron parte del Telecán, se hubieran animado tanto, como que creo que la voz permite que sea un poquito más abierto y que también puedas, porque muchas de las grabaciones las hicimos en las casas de estas personas, entonces, sí, pues como que agarrarlos, oye, aunque estés en pijama, esto es audio, ¿no? Entonces no te preocupes y creo que eso ayudó. Y también, sí, como tú dices, yo soy vieja escuela en el podcast, como que lo que más me gusta del formato es que puedes estar haciendo otra cosa, ¿no? Y no tienes que estar pegado básicamente a tu pantalla. Puedes estar caminando, puedes estar en el coche, puedes estar haciendo otras cosas. Y a mí es cuando me gusta escuchar podcast, cuando me quiero como despejar, ¿no? Entonces, creo que también eso le agrega bastante, ¿no? Como que te enfocas más, puedes estar si lo estás viendo en una pantalla, puedes abrir otra pantalla, puedes estar contestando WhatsApps, ¿no? Pero si estás escuchando un podcast únicamente en audio, la belleza es que puedes como multitask y poner atención.
Entonces creo que eso también ayudó para la experiencia del escucha. No, está buenísimo. Y, ¿sabes algo, David? Yo ahorita estoy así pensando de que no manches, o sea, yo puedo aquí estar con David haciéndole 1000 preguntas, pero, o sea, el día sigue, ¿no? Y tienes tus actividades, no quiero retener de más tiempo, pero no quiero que te nos vayas sin antes contarnos, a lo mejor no vamos a poder extendernos tanto, pero sí me interesa saber cuál es la perspectiva que hay del mundo ahora sí hablando de lo agringado, ¿no? Que veníamos ahorita más o menos conectándolo, del tema del advertising en este nuestro medio, en la parte del podcast, porque pues nos guste o no nos guste, y lo digo yo, o sea, abiertamente, como algo que yo no estaba tan abierto en su momento, pues es uno de los medios principales a través de los cuales hoy en día muchas de las producciones existen y se financian para continuar justamente en este proceso de producción, que de otra manera no se podría tener. Entonces, cuando yo te hacía la invitación aquí al programa era porque, o sea, no hay muchas personas y no hay muchos mexicanos que estén teniendo la oportunidad no solamente de dirigir una empresa como Genuina Media, eh, sino que además de eso, o sea, estén saliendo al exterior y tengan la oportunidad de ver la perspectiva que hay desde fuera hacia nuestro país, ¿no? De eso que se preguntan, de cómo es o de lo que están visualizando, porque he tenido un par de oportunidades de hablar con gente y colegas de España que se están preguntando, pero en México, ¿qué están haciendo y por qué? O sea, ¿por qué lo están haciendo así? Entonces, tú has estado en el Podcast Movement, has estado en el evento de Podcast Show, has estado compartiendo desde dentro y pues por supuesto has visto el tipo de preguntas que te hacen, ¿no? Entonces, para terminar de hacer concreto en una pregunta, yo lo que me estoy cuestionando es, número uno, digo, a ver si esta pregunta a lo mejor alcanzas a responder o no, o sea, el movimiento que hace Genuina de producción hacia esto en donde está ahora, que es en la parte de advertising, me llama mucho mi atención y me gustaría saber, o sea, por qué tomar una decisión de ese tipo. Y número dos, o sea, cuando estás afuera, hablando de los temas a los que hoy en día se dedica Genuina, ¿cuáles son esas preguntas que más te hacen la gente del exterior, las que asisten a tus paneles, a tus conferencias, acerca de nuestro país y me atrevo a decir quizás de toda Latinoamérica, porque pues también tienes impacto en esos mercados? Claro, mira, creo que puedo contestar ambas preguntas con la misma respuesta, porque son muy similares, ¿no? O sea, lo primero es cuando alguien quiere saber de cómo funciona Latinoamérica, yo lo primero que les digo es, imagínate que podcasts que tienen millones de descargas o que son los más populares en su país no están monetizando en audio. Y esa es la realidad. O sea, es impresionante. En Chile, en Colombia, en Perú, en México cada vez más, pero en Argentina nadie está haciendo dinero de plataformas de audio. Mientras que esto en Estados Unidos y en Europa es una realidad. O sea, no, es más, como que no existe un podcast que no esté haciendo dinero de su plataforma de audio si ya tiene como cierto tamaño, ¿no? Entonces, para mí la primera respuesta es, estamos muy atrasados en Latinoamérica, como suele ser en otras cosas, ¿no? O sea, estamos unos años atrás, estamos en pañales, pero creo que también eso significa que hay una oportunidad enorme y esa es la razón por la cual Genuina decidió moverse, ¿no? Nosotros con Tripeando llegamos a un punto en su momento que éramos un podcast muy grande en términos de que estábamos en los top charts, de que teníamos mucha audiencia, etcétera, y era muy difícil monetizarlo, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo es posible que un podcast que tenga este tamaño no tenga forma de meter publicidad, ¿no? Y de ahí empezamos hablando con otros podcasts muy grandes y todos están en el mismo barco y ahí fue realmente cuando dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay algo que podemos atacar y realmente eso es ya lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, nuestro moto es que ayudamos a podcasts latinos a monetizar y hoy afortunadamente trabajamos con más de 150 podcasts, todos están haciendo dinero. Obviamente depende del tamaño que tenga el podcast, pero, y entiendo lo que dices, ¿no? Como que a mí no estaba seguro si meter anuncio en mi podcast o no, o no sé cómo me siento acerca de ellos,
yo la verdad lo veo un poco al revés. O sea, yo escucho todos los anuncios de los podcasts como que y si puedo, y si me gusta mucho el podcast y me recomienda algo el podcastero o la podcastera, trato de comprarlo, ¿sabes? Como que creo que esa es la mejor forma de ayudarlos y, y creo que en Latinoamérica tenemos que empezar a cambiar el chip de, oye, ¿por qué me está saliendo un anuncio en este podcast? Oye, estoy escuchando esto y esta marca está ayudando a esta persona que quiero, ¿no? O que quiero escuchar. Y así, porque así lo ven en otros países, ¿no? Entonces, obviamente con su debida escala y no pasarse de lanza, como decimos, con la cantidad de anuncios, pero con su debida moderación, creo que es una gran avenida para que los podcasts moneticen. Sí, wow. Me siento mal porque la verdad es que los anuncios que estaban en los episodios de Tripeando me los faltaba. Pero ya no lo voy a hacer. Voy a terminar de escuchar el episodio de... Sí, no, ya no lo voy a hacer porque evidentemente pero es que, a ver, estamos hablando justamente del cambio de chip. A mí el otro día, entrevistando a Maribel Quesada, que ella es una gran productora en los Estados Unidos, aquí en mi podcast también me hizo que me cambiara el chip respecto a algunas preguntas que me hizo aquí justamente y se quedaron grabadas en el episodio. Y ahorita igual contigo, o sea, yo te estoy escuchando y te comparto mi perspectiva y te escucho y digo, madres, o sea, tiene un gran punto, ¿no? Tiene un gran punto porque es real, o sea, literal, estos no son los anuncios de YouTube, ¿no? O sea, es distinto, es diferente, porque la relación que yo tengo con mis podcasters no es la misma relación que tengo con los YouTubers. Entonces, ya desde ahí, al menos en mi propia narrativa que yo estoy creando, cambia, ¿no? Entonces es como de, no te puedes quejar de que no hay monetización y que no hay sostenibilidad, y luego cuando existen las oportunidades, te pasan, te pasan así la mano de, oye, es tanto, y dices, te sordeas, ¿no? Y no pones y se va, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que acabo de hacer yo al momento de saltarme los anuncios. Entonces, aquí me comprometo, aquí frente a la gente que está escuchando y frente a David también, eh, no, y además de eso, pues también a insertar anuncios en nuestro podcast, ¿no? Que hace ratito estábamos platicando con una de nuestros podcasters y decía, oye, ya vi que Mundo Expo, que Titanes y Activa tu Podcast forman parte de la red de Genuina Media y quiere saber qué onda con el mío. Entonces ya le dije, pues no estaba contemplado, pero si quieres, te metemos, vamos para adentro también. Entonces, desde ahí, pues porque evidentemente todos nos vamos sumando a algo en lo que al final del día nos termina de beneficiar a todos, ¿no? Entonces, pues yo aquí aprovecho también para invitar a la audiencia a que si aún no han explorado este modelo, pues qué mejor que acercándose a David, a Genuina Media, para poder realizarlo. Nosotros ya nos subimos al barco, estamos súper contentos con el gran trabajo, porque además, o sea, el equipo con el que estás trabajando, David, yo sé que decirlo también, no porque estás aquí, sino porque muy profesional, o sea, a la orden, atentos siempre, muy servicial y pues acotando nuestras preguntas, nuestras dudas. Entonces, realmente es felicitarlos por el gran trabajo que han estado haciendo, que vienen haciendo y que están logrando, porque algo que yo quedé muy contento del mensaje es esta narrativa de atender al podcaster latinoamericano, ¿no? Que es el que en el día de hoy requerimos más atención, ¿no? De ponernos las pilas y cambiar el chip para poder hacer esto en el largo plazo. 100% de Muchas acuerdo. gracias. No, al contrario, gracias por la confianza a N-Media en general, a ti, a Raúl. O sea, estamos muy contentos de tenerlos. Y sí, o sea, el reto principal es cambiarle el chip a las marcas. Entonces, creo que lo segundo es que nosotros nos cambiemos el chip y monetizar es muy difícil para todos los podcasts en Latinoamérica hoy en día. Muy, muy difícil. Y como audiencia, en lo que podamos ayudar, creo que hay que pensarlo así, como tratemos de ayudar a estas personas que nos generan este contenido que nos agrega valor en nuestra vida. Completamente. Oye, pues ahora sí ya paso a ir cerrando la entrevista, David, no sin antes repetirte el agradecimiento por el tiempo de compartir aquí con nosotros. Por favor, compártenos tus redes sociales para las personas que deseen continuar la conversación contigo y pues de ahí yo como quiera las voy a hacer, porque sabemos que no todas las personas se quedan hasta el final del episodio, entonces yo voy a hacer mención de las mismas al inicio, pero pues los que llegaron hasta acá, pues qué mejor que lo escuchen del tuyo a vos. Claro, pues me pueden encontrar en LinkedIn,
como David R. González, y también chequen Genuina Media. Estamos tratando de publicar nuevos reportes, nuevos blogs, enfocarnos mucho en la industria de la publicidad y de la monetización en Latinoamérica. Así que si están interesados en eso, por favor, avísenos y encantados de ayudar siempre. Pues ahí lo tienen. De nuevo, mil gracias, David, y también mil gracias a los que se quedaron hasta el final de escuchar este episodio. Si conoces a alguien que le puede servir esta charla y sobre todo las oportunidades que brinda Genuina Media, pues no dudes en compartir el episodio con esa persona. También, si disfrutaste la conversación y si estamos hablando de apoyarnos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con una reseña. Una reseña siempre ayuda a llegar a más audiencia. David y yo lo sabemos perfectamente. No olviden que para poder estar haciendo su podcast hay que ponerlo en la agenda. Podcast se escribe sin acento, se hace con amor. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.